Ya. Bueno, saludar a todos y a todas, a Verónica, Camilo, aquí que estamos aquí en la pantalla y a todos los que están participando. Eh, Agradecer el interés por sumarse a esta reunión para conocer este diplomado que vamos a empezar a hacer prontamente y que, bueno, tiene un nombre que es bastante complejo, digamos, interesante, que habla de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, dos temas que son bastante grandes, que son temas, digamos, que suenan importantes porque efectivamente lo son, pero que en este diplomado obviamente vamos a tratar de dar una mirada que no va a dejar obviamente esta perspectiva de lado, pero sí va a tener un foco en, bueno, qué podemos hacer cada uno a nivel local, digamos, para poder aportar en- a, a mitigar, digamos, el efecto que genera estos fenómenos, ¿ya? Em, desde lo global que es este tema hacia la respuesta, digamos, más local, sobre todo asociado a lo que son los gobiernos locales, los municipios, las ciudades, las comunidades, que son las que son más golpeadas por este tipo de eventos y que por lo mismo lo viven más de cerca y que en este diplomado vamos a tratar de entregarles distintas herramientas, eh, aprendizaje, experiencias que les pueden servir luego como aplicación en su respectivo entorno, ya sea en el trabajo, en la academia o en la vida diaria. Entonces, un poco lo que voy a mostrar en esta lámina habla como hace ese tránsito en estas perspectivas, desde lo global hasta lo local. Eh, bueno, para empezar, obviamente ir como mostrando desde dónde estos fenómenos se manifiestan, ¿cierto? Que son los desastres, ¿ya? Y traer eso al recuerdo que cada uno tiene de un evento en particular, ¿ah? Yo aquí traigo dos, uno de Chile y uno de Ecuador, que lo voy a mostrar porque también vamos a trabajar con compañeros, ¿cierto? De Ecuador de eventos que han sido significativos en la vida de nosotros, un poco por cómo se desarrolló, cómo se generó y el resultado que tuvo, digamos, y los aprendizajes que de ahí salieron, ¿ya? De aquí traigo este evento que ocurrió el 2015, acá en el norte de nuestro país, en el desierto, eh, la parte de la región de Atacama, en la zona de Chañaral, Copiapó, una serie de ciudades que son completamente desérticas y que en ese evento tuvieron lluvias torrenciales bastante significativas, singulares, que ocasionaron muchas pérdidas de en vida humana, más de 30 personas fallecieron, pero fenómenos que aparecieron como singulares en su momento, pero que arrastraban una historia de ciertos eventos que de alguna forma se habían ido olvidando, ¿ya? Eso pasa mucho. Por eso es muy importante que desde la experiencia de cada uno eso se vaya sumando hacia lo que es la vivencia de una comunidad, de una ciudad, de un país, ¿ya? Y para nosotros este evento fue muy significativo en términos de empezar a presenciar con mucha fuerza el impacto del cambio climático, em, con mucha violencia, ¿cierto? Y de cierta forma fue superando nuestras capacidades tanto de monitoreo como de respuesta y también de recuperación. Un evento muy llamativo, cerca de 18 grandes aluviones que se activaron al mismo tiempo y generaron con un fenómeno climático bastante singular que una que se llama baja segregada, núcleo frío en altura, ¿cierto? Lluvias bastante particulares en este momento, ¿ah? Y bueno, en Ecuador tenemos un evento que ocurrió hace mucho menos tiempo, el 2021, ¿cierto? Hubieron en Guayaquil unas lluvias bastante también singulares que no ocurrían hace por lo menos 20 años, donde el 13 de diciembre, digamos, del 2021, donde en, en 14 horas cayeron cerca de 81 litros por metro cuadrado, digamos, eso es mucha lluvia, digamos. Y fueron inundaciones como les comentaba, ¿cierto? Eh, Tuvieron en un mes, digamos, a lo que te llega a caer en todo diciembre, cayó en una cantidad de horas. Entonces, este tipo de fenómenos obviamente son cada vez más usuales, van ocurriendo de manera más reiterada, los vemos nosotros de manera más seguida y van ocasionando impactos importantes y daños importantes a las personas, a sus bienes, ¿cierto? Y al medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene esto? Este tipo de fenómenos que tienen impacto en las zonas costeras sobre todo, pero también en las zonas interiores, van teniendo de alguna forma una resonancia en fenómenos globales, ¿cierto? Y ahí vamos viendo cómo estos fenómenos de origen hidrometeorológico, ¿cierto? Asociados al clima
que son eventos climáticos extremos, van teniendo desde el año 1970, por lo menos, como aparece en esta gráfica, una incidencia bastante significativa y van aumentando, digamos, entre comillas, la cantidad de desastres que vamos presenciando nosotros eh, diariamente, ¿cierto? Y aquí uno ve que la incidencia de los fenómenos asociados a inundaciones o a clima extremo, ¿cierto? Van levantando esta curva, ¿cierto? De la cantidad, ¿cierto? Del impacto que tienen los desastres en el mundo, ¿ya? Si bien desastres de otro tipo, como los geológicos, ¿cierto? Los volcánicos, los terremotos, los tsunamis van teniendo un comportamiento relativamente constante, por así decirlo. Son los eventos asociados al clima extremo los que van subiendo esta curva y vamos teniendo cada vez más cantidad de desastres asociados a este tipo de eventos. Y eso se puede ir viendo, claro, que hay un proceso que coincide, ¿cierto?, con una curva, ¿cierto?, de aumento de la temperatura global, justamente desde el año 70 en adelante, que ha sido esta curva que no hemos podido eh, detener, digamos, y que nos va fijando escenarios bastante catastróficos hacia el futuro en la medida que no se vayan tomando decisiones importantes en términos de cómo evitamos eh, el calentamiento global, ¿cierto? Y fenómenos que están asociados a la actividad humana en su gran mayoría, ¿ya? Esta ascensión de esta curva, ¿cierto? Es una curva que ya está demostrado y está sentado que es de responsabilidad humana y por lo mismo nosotros tenemos mucho que hacer, ¿cierto? En la medida que es un fenómeno global, hay que buscar la manera de poder aportar desde lo local, y hacia allá vamos. Entonces, es importante ver un poco ciertas preguntas, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que está efectivamente cambiando, ¿ya? Es un fenómeno que se puede medir, que se está midiendo día a día, que cada vez lo tenemos más claro, más patente, y que está efectivamente modificando ciertas condiciones que veníamos trayendo en nuestro desarrollo, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pero también a nivel global. Y claro, este calentamiento de la superficie del planeta, ya sea en la Tierra o en el océano, va teniendo ciertas causas, ¿cierto? Y una de esas son las emisiones de CO2 a nivel global, ¿ya? Y uno ve que ahí, si bien estamos hablando de fenómenos que en su promedio van aumentando considerablemente en los últimos 50 años, cuando uno empieza a ver esto desde el punto de vista del aporte que cada país hace en ese factor, va viendo que hay diferencias bastante notables. Y uno empieza aquí a hacer un doble clic y empieza a ver, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde se están generando estos grandes focos, ¿cierto?, de estas emisiones que están de alguna forma eh, influyendo en todo el resto del planeta. Y ahí empieza a ver obviamente los países más bien enfocados, los grandes países industrializados del hemisferio norte, ¿cierto? Son los grandes emisores de CO2 y van ocasionando un aumento considerable de este factor en esta curva que va día a día subiendo. Y países en vías de desarrollo, subdesarrollados, como los nuestros, ¿cierto? Los países africanos, algunos países del Asia, ¿cierto? La India eh, en este indicador, obviamente no va teniendo aportes que son bastante menores. Entonces aquí hay una distribución de esta causa que tiene su razón de ser y tiene esta expresión, digamos, a nivel global, ¿ya? Ahora, em, y por el contrario, digamos, cuando hablamos de cuáles son los países más golpeados por el clima extremo, vamos viendo que en su mayoría, que la gran parte de ellos son países que están en vías de desarrollo, ¿ah? Países ubicados, ¿cierto?, en Centroamérica, en el Caribe, en Asia, digamos, son los países que por efecto, por ejemplo, del aumento del nivel del mar o las grandes inundaciones, los tifones, etcétera, una serie de expresiones de este clima extremo, eh, son, por así decirlo, la cara contraria del mapa que está aquí a la izquierda. O sea, mientras los países los grandes países desarrollados están generando estas emisiones de CO2, son los países subdesarrollados los que están de alguna forma siendo más golpeados por los fenómenos causados por este desarrollo, digamos, ¿ah? Entonces, hay aquí una condición de injusticia bastante notable y palpable que países como el nuestro estamos viendo día a día desde el punto de vista del aporte que hacemos a este problema, que es mucho menor que el efecto, ¿cierto?, del daño que recibimos por él. Entonces, aquí empiezan a ver estas preguntas. ¿A quién le está pasando esto? ¿Cuáles son los países más afectados por este cambio y quiénes son los que efectivamente están cambiando? ¿Ah? ¿Dónde están, digamos, los fenómenos globales y locales
que están empezando a desarrollarse ya a nivel, no tanto del planeta completo, sino que de cada continente, de cada país. Y ahí uno empieza a ver ya, a tener una visión un poco más compleja, pero mucho más rica desde el punto de vista de cómo poder avanzar en enfrentarlo. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay distintos escritos, ya desde aquí hay un reporte que saqué del Banco Mundial que es del año 2014, ya han pasado ya 8 años, ¿cierto? Desde que, y seguramente hay muchos más anteriores, que se hablaba de justamente que este cambio climático afecta más a los países en desarrollo, ¿ya? Porque justamente son los que tienen economías basadas en actividades sensibles al cambio climático y que no tienen los recursos para poder hacer ni mitigación y tampoco adaptación, ¿ah? Que sufren con mayor violencia, ¿cierto? La sequía, las lluvias torrenciales, que derivan en inundaciones y que de alguna forma afecta directamente a personas que no tienen ni defensas ni ahorros para poder hacerle pelea, digamos. Entonces, em, los países, digamos, que están hoy día teniendo capacidad para construir rompeolas, construir grandes proyectos, ¿cierto?, de mitigación o generar grandes estrategias, son los países más desarrollados, pero justamente los que lo sufren más no tienen esos recursos y ahí obviamente hay una carencia gigante, importante de financiamiento para poder implementar estas medidas. Entonces ya hay una condición clara y patente de que este cambio climático está afectando a los países en desarrollo. Y más allá de eso, digamos, hay condiciones también que uno puede ver hasta de injusticia, digamos, desde el punto de vista de cómo, mientras los países en desarrollo están pidiéndole al resto del mundo, a todo el mundo, generar medidas, ¿cierto?, para poder enfrentar el cambio climático, hay países que ni siquiera han llegado a ese nivel de desarrollo para provocar el problema. Entonces, empieza a haber aquí una exigencia global que empieza a ser injusta en el sentido de que se le está pidiendo a países que están siendo afectados por el cambio climático, tomar medidas con recursos que ni siquiera tienen, ¿ya? Entonces hay una doble injusticia, ¿ah? Por un lado, eh, los países que menos han contribuido a esta crisis están siendo los más castigados, ¿ya? Y ahí uno va viendo que esta economía, digamos, como les comentaba, muy basada, que tiene o sea, su economía está basada en la agricultura, digamos, en la pesca, digamos, más artesanal, van sufriendo estos eventos que van deteriorando su economía, su comunidad, su sociedad, y por lo mismo van generando menos recursos que a su vez le impiden generar medidas efectivas para poder combatir estos fenómenos. Entonces, em, son estos países en desarrollo los que están reclamando ese derecho. O sea, ellos reclaman, ¿cierto? Cuando se le ponen exigencias y metas a los países, en el fondo, bueno, esas metas tienen que estar más de acuerdo, digamos, a la responsabilidad que se tiene sobre las causas de estos problemas. Ahora, entonces uno empieza a ver, bueno, efectivamente estos problemas que son globales, eh, podemos acometer solamente respuestas globales. Es un tema de promedios, es un tema, digamos, de una sola vía, o sea, esto es un tema global que lo resolvemos entre todos. Bueno, hay que ir viendo efectivamente cuáles son las que podrían ser las distintas maneras, perspectivas de poder entender esto desde el punto de vista de los problemas y también de las respuestas, de las soluciones. Efectivamente, a nivel como de la escala, ¿cierto? Esto tiene una connotación, una mirada, ¿cierto?, global, pero también un efecto local, ¿ya? Y desde el punto de vista de la respuesta, efectivamente hay respuestas que pueden tener una orientación desde lo individual, pero también tienen que tenerlo desde la orientación colectiva. Entonces, en la medida que vamos em, haciendo, digamos, articulando estas perspectivas, tanto las de cobertura como las de respuesta, podemos ir viendo efectivamente tanto la eficiencia como la justicia de estas medidas, ¿ya? Y ahí podemos hacer un desarrollo y ver, bueno, qué es lo que hay que aplicar en cada escala y qué es lo que hay que aplicar desde cada capacidad. Cada escala desde lo global o desde lo local y cada capacidad desde lo individual y desde lo colectivo, ¿ya? Em, y aquí quiero dar un ejemplo que es bastante patente, que tiene que ver con la sequía, digamos. La sequía obviamente está identificado como un fenómeno global, como un fenómeno que afecta al planeta en su conjunto, pero que tiene expresiones locales, ¿ya? Entonces aquí hay una figura a la izquierda que saqué de un medio internacional que habla de la sequía como un problema global, pero que también aquí en un medio de mi país, aquí de Chile, ¿cierto? Como esta sequía también tiene una escala histórica y empieza a afectar a niveles récord, ¿cierto? Cada ciudad, cada comuna,
llegando ya casi al 50% de nuestra población que está, que está sufriendo por la falta extrema de agua. Entonces, em, estos problemas globales también tienen una expresión local y hay que ir viendo desde dónde yo estoy viendo esto para desde dónde puedo operar para poder avanzar en su solución. Y ahí, claro, hay estrategias, ¿cierto? Uno puede ver que desde cuando uno googlea, ¿cierto? Dice, bueno, medidas para enfrentar el cambio climático, aparecen medidas como las que aparecen acá, por ejemplo, que son estas 10 medidas, dice aquí, 10 sencillas acciones para luchar contra el cambio climático, aparece aquí, y aparecen 10 recomendaciones muy desde lo que uno hace en el día a día, ¿cierto? Cambiar las bombillas o las ampolletas, como le decimos acá, por bombillas LED, cerrar el agua dice aquí, mientras se lava los dientes, te afeita, plantar un árbol, no dejar los aparatos en stand-by, medidas que son muy desde lo que uno puede hacer, desde lo que está al alcance de la mano, por así decirlo, ¿cierto? Pero es importante ver hasta dónde esas acciones que son individuales pueden ser eficientes en combatir, digamos, en luchar, como dice ahí, contra el cambio climático. Y ahí uno ve si efectivamente cuando empieza a ver tortas como la que aparecen ahí, ¿cierto? Hasta dónde el consumo que yo hago en mi casa domiciliario tiene una incidencia en generar un cambio y uno empieza a ver que efectivamente otros sectores como, sobre todo como la agricultura, digamos, que tienen una incidencia mucho mayor en el consumo de agua y por lo mismo a lo mejor uno puede ver que a lo mejor las soluciones individuales con las que uno puede hacer no alcanzan a ser suficientemente eficientes para poder luchar contra el cambio climático, pero algo pueden hacer. Entonces aquí hay una simetría entre lo que puede hacer cada uno y lo que efectivamente puede generar como un impacto, ¿ya? Y es una discusión que estamos teniendo hoy día aquí en nuestro país en términos de, bueno, se piden medidas a cada uno, de tener duchas más cortas, de regar menos el pasto, ¿cierto?, con agua potable, pero efectivamente, ¿hasta dónde, si todos nos pusiéramos de acuerdo en hacer eso, qué impacto tendríamos? ¿Ya? Y eso obviamente cuando uno ve que más del 60% del agua se usa en otros sectores, bueno, hay que ver también qué medidas se están tomando en ese ámbito. Y claro, hablando de las medidas colectivas, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Vamos viendo que hoy día se está discutiendo mucho en nuestro país el posible racionamiento de agua potable, sobre todo en la región metropolitana, que es la región central de nuestro país, la que concentra la mayor cantidad de habitantes en Chile, que ya se está avisorando la posibilidad de empezar a tener racionamiento a nivel regional, ¿ya? Eh, Hay toda una cruzada que está llevando adelante nuestro gobernador regional, que está empujando, ¿cierto? Ya ha solicitado y se diseñó ya un sistema de alertamiento para poder avisorar y enfrentar y tener que activar seguramente cortes de suministro por cierta cantidad de horas, ¿cierto? Y ahí uno empieza a ver, bueno, es un ámbito regional, la región metropolitana tiene más de 30, 40 comunas, digamos, de las cuales si uno ve, ¿cierto? Por ejemplo, las comunas y su consumo de agua potable, está viendo, claro, hay comunas que consumen eh, casi 3 veces, digamos, las que menos consumen, digamos, ¿ah? Y ahí uno puede ver que efectivamente el consumo de agua potable en nuestra región metropolitana también es bastante desigual, ¿ya? Eso tiene que ver con muchas condiciones eh, de todo tipo, pero efectivamente aquí cuando pedimos un racionamiento regional y aplicamos una medida que va a afectar a toda la región, vamos viendo que efectivamente cuando estamos pidiendo esto y nos ponemos de acuerdo en que esta es una medida colectiva, bueno, tenemos que ver efectivamente si esta medida es justa, ¿ya? Cuando hablamos de las comunas que más consumen agua, son justamente las comunas que tienen un mayor bienestar, ¿ah? Que tienen, por así decirlo, más metros cuadrados que regar, más jardines, ¿cierto? Más consumo, y que consumen, como les decía, casi 3 veces el consumo de comunas más desfavorecidas, más desiguales como Los Prados o la Granja. Entonces, aquí viene la otra pregunta, ¿estas soluciones que son colectivas son realmente justas? ¿Estamos pidiéndole a todos lo que efectivamente pueden aportar? ¿O estamos también escondiendo en esta medida colectiva estas desigualdades? ¿Ya? Entonces es importante también ir haciendo un foco a lo mejor cuando hablamos de este tipo de medidas para efecto de ir afectando, entre comillas, en la medida también del aporte que hace a ese problema, ¿ya? Entonces empiezan aquí ya las preguntas, bueno, ¿cómo podemos ir avanzando? Ya que hablamos de cómo
las ciudades, ¿cierto? Cómo las comunidades enfrentan el cambio climático y el riesgo de desastre. Bueno, en este rediseño, en esta manera de ir como adaptándonos a estas realidades o generando medidas para poder enfrentarlo. ¿Cómo podemos hacer que estos rediseños sean más eficientes y más justos, digamos, ¿ah? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cuál es la escala en la cual tenemos que trabajar? ¿Ah? ¿Y desde dónde tienen que aplicarse estas medidas? ¿Ya? Entonces ahí esta es la complejidad de esto, ¿ah? No hay una única solución. Bueno, aquí les voy a dejar este video, es una nota que encontré hace poco, salió también en The Guardian, un reportaje muy interesante que en clave de cómic, ¿cierto? Explicaba, explica, digamos, cómo los problemas asociados a los eventos de clima extremo efectivamente afectan a los más pobres, que efectivamente cuando uno considera el rediseño de las ciudades para enfrentar estos fenómenos, no es solamente dibujar un plano, ¿cierto? O hacer un esquema, sino que tomar en consideración el aporte de los vecinos, de las comunidades, buscar soluciones alternativas, soluciones más locales, ah, eh, más disponibles, digamos, para estas comunidades, como por ejemplo soluciones basadas en naturaleza, ¿cierto? Soluciones basadas en asociaciones locales, de tal manera de poder ir enfrentando estos problemas desde lo local, con una visión colectiva, pero con un aporte individual hacia un problema global. Entonces aquí hay que ir combinando las capacidades y las escalas para poder ir rediseñando estas nuevas ciudades, estas ciudades más felices, digamos, estas ciudades que pueden efectivamente enfrentar de mejor manera tanto el cambio climático como el riesgo de desastre, ¿ya? Em, entonces, para ir ya como avanzando, ¿cierto? Hacia el final, mostrar, bueno, qué podemos ir, qué podemos ir nosotros viendo, qué vemos hoy día, qué es lo que se hace en esta línea. Y aquí yo les traigo un conjunto de problemas y de soluciones para que los gobiernos locales puedan enfrentar el cambio climático y el riesgo de desastre. Esto en base a experiencias que hemos visto, que hoy día que de hecho se están desarrollando actualmente, que pueden dar algunas claves de cómo y por dónde podemos ir avanzando en la solucionática de esto. ¿Ya? Ya la problemática la tenemos clara, pero sabemos en el fondo hasta dónde nosotros podemos aportar si tenemos las herramientas adecuadas, que en este diplomado también las vamos a discutir, las vamos a presentar, las vamos a detallar, pero que les quiero entregar un adelanto. Lo primero, ¿cierto? Que aquí nadie se salva solo. Efectivamente, aquí es importante apuntar a generar a nivel local asociaciones entre el gobierno, entre empresas y comunidades para reducir el riesgo de desastre. Aquí nadie por sí solo puede solucionar esto. Es importante avanzar en generar estas asociaciones, ¿ya? Lo segundo, o sea, obviamente estar atento para estar preparado. Los sistemas de alerta temprana son en ese sentido la clave para poder primero monitorear, avisorar los escenarios de riesgo y generar la alerta hacia la población para tomar respuestas que pueden en varios casos salvar su vida. Es súper importante, ¿cierto? Eh, eh, Entender que la generación de sistemas de alerta temprana basado en tecnología también tienen obviamente una, 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 una variante importante en el trabajo de la comunidad, tanto en la educación como en la formación para una mejor respuesta. Entonces también hay una clave ahí en los sistemas de alerta temprana. Y por último, ¿cierto? ¿Cómo podemos tener esta visión global, pero también desde lo local, desde lo que tenemos más a mano, que es justamente el espacio natural, la naturaleza, el territorio en el cual nosotros nos desenvolvemos diariamente y que tenemos que ir cuidando para poder hacerlo un elemento de diseño de las soluciones, tanto de mitigación como de adaptación. Hay toda una línea, ¿cierto?, de proyectos, de iniciativas basadas en naturaleza que están al alcance a veces de manera mucho más cercana, digamos, que una gran solución de ingeniería, ¿cierto?, basada en hormigón armado, ¿ah? Y podemos trabajar con este material que es la misma naturaleza para poder ayudarnos eh, y ayudarla, ¿cierto?, para que haga su trabajo tanto para mitigar como para adaptarnos al cambio climático. Entonces, aquí hay como varios ejemplos que hemos ido recolectando y que vamos a desarrollar y vamos a mostrar en los cursos, que son re interesantes en estos temas, en el tema de las asociaciones locales. Por ejemplo, en México, ¿cierto? Existen los comités locales de ayuda mutua, son instituciones bastante antiguas, de hecho hay algunas de más de 50 años, que se generan alrededor de polos industriales, que obviamente generan una afectación al entorno, pero que buscan asociaciones entre la empresa, entre el gobierno local y la comunidad para generar, digamos, estos compromisos locales, eh,
y sostenerlo en el tiempo para enfrentar el riesgo y también la emergencia. Son experiencias bien interesantes que estamos estudiando para poder ver cómo se pueden ir aplicando también en otros países como el nuestro. ¿Ah? Y también aquí otros ejemplos, como algunos que son más cercanos, en los cuales también yo he tenido la suerte de colaborar, que aquí tenemos una comuna, ¿cierto?, muy cerca de la capital, o sea, que pertenece, ¿cierto?, a la región metropolitana, que es Tiltira, una comuna bastante compleja en términos de las actividades industriales que tenía se desarrollan, actividades mineras, actividades, digamos, de, de acumulación de basura, ¿cierto? De varios aspectos que son obviamente factores negativos para efectos del desarrollo y de la gestión del riesgo, digamos, pero que se han generado asociaciones bastante virtuosas entre estas empresas, entre el gobierno local y la comunidad, para, por ejemplo, diseñar el plan comunal de emergencia en conjunto. De manera tripartita se ha trabajado en este proceso y ya está, digamos, este plan instalado y permite, ¿cierto?, contar con recursos de estos tres entes, digamos, para poder enfrentar los riesgos y la emergencia en esta comuna. Entonces, se puede hacer, y hay ejemplos bastante virtuosos que ayudan, ¿cierto?, a que esto, como les decía, no sea la tarea de un solo organismo, no sea la tarea de la municipalidad solamente, sino que también se incorporen los vecinos, los que generan riesgo, como las empresas, como también los que los sufren, que son las comunidades. Si logramos esa comunidad, digamos, podemos obviamente salir adelante de mejor manera. Desde el punto de vista de esto, del sistema de alerta temprana, bueno, aquí hay dos ejemplos que son bien interesantes. En Perú, el 2017, como ustedes saben, hubieron grandes inundaciones, los huaicos que llaman ellos, que son los aluviones que ocurren cada cierto tiempo, que desde el año 17, ¿cierto?, a la fecha se ha desarrollado un proyecto nacional, pero muy enfocado en lo local, de reconstrucción, ¿cierto? En base a mucha infraestructura gris, pero también a generar sistema de alerta temprana bastante sofisticado, bastante tecnologizado, pero con una participación comunitaria muy fuerte, ¿ya? Del punto de vista de también entregarle a ellos herramientas para poder entender los fenómenos y tener una respuesta adecuada en coordinación con la tecnología. Entonces, hay un proyecto muy interesante allá para que lo vean. Hay una agencia de reconstrucción en Perú que es bastante interesante, bastante novedosa, que trabaja en conjunto con el gobierno de Reino Unido y que están llevando adelante iniciativas bien interesantes que yo los invito a que conozcan, que se metan a la página y que puedan ir viendo lo que están haciendo. También traigo otro ejemplo en el cual también tengo la suerte de participar, que es un proyecto que está tratando de instalar a lo largo de todo Chile un sistema interconectado de sirenas de alerta de tsunami, que también en su perspectiva, si bien un proyecto nacional sofisticado de sirenas muy tecnologizadas, también ha recogido, porque así obviamente se está requiriendo por parte del gobierno de Chile, la participación comunitaria de manera muy intensiva, de tal forma de ir revisando con cada una de las comunas costeras la ubicación, la localización y la cobertura de cada sirena, ¿no? Se está hablando de más de 1.000 sirenas que están cubriendo los 4.000 kilómetros de costa de nuestro país, y esto no es un proyecto que se pone desde el nivel central y se instala, sino que se está consultando a cada comunidad, a su alcalde, a su representante, de tal manera de ir también con ellos ajustando este proyecto, buscando cuáles son los lugares más adecuados para ubicar estas áreas. Entonces, estos proyectos también tienen que tener, por más tecnología que tengan, también tienen que tener una variante importante desde el punto de vista del aporte y la participación de los gobiernos locales y las comunidades para ser mucho más eficientes. Y por último, ¿cierto? Esto que hablaba de las soluciones basadas en naturaleza, aquí les traigo dos ejemplos que son muy notables, muy interesantes. Uno que se está desarrollando acá en Chile también, producto del terremoto que hubo en Coquimbo el año 2015, en la zona costera norte de nuestro país, que afectó un humedal bastante importante que se llama el Culebrón. Bueno, aparte de eso, en el fondo se pudo ver la importancia que tienen este tipo de elementos naturales en la mitigación de este tipo de fenómenos. Esta distancia que hay entre la costa y las personas, ¿cierto? Dada por este humedal, permite que este por sí mismo sea una medida eficiente para enfrentar, digamos, los desastres generados por tsunami, ¿ya? Y más allá de eso, ¿cierto? Después de su recuperación, su restauración, se está generando, ¿cierto?, todo un parque que va a permitir mantener esta cualidad natural que tiene este espacio, pero también aportándole una función desde el punto de vista de la mitigación de este tipo de desastres, ¿ya? Y eso también lo podemos encontrar en muchos otros lugares, ¿cierto?, del país, de trabajar con la naturaleza, en conjunto con la naturaleza, para tener medidas muy costo efectivas para efectos de mitigar ciertos desastres. Y también volviendo al caso de Perú, ¿cierto?, de la reconstrucción de los huaicos, bueno, también hay toda una línea que se está desarrollando en estos días, ¿cierto?, de proyectos también basados en naturaleza para poder
reforzar las riberas, ¿cierto? Con forestación, reforzar, ¿cierto? Las áreas de inundación, también con medidas asociadas a elementos naturales que permitan tener una infraestructura natural, como le llaman ellos, ¿cierto? En proyectos en la mayoría de las regiones de Perú, que va a incorporar esta nueva capa, ¿cierto? Que obviamente se complementa con las medidas de ingeniería gris, digamos, con las medidas de tecnología del sistema de alerta temprana, con las medidas, ¿cierto?, de preparación de la comunidad, y ahora se le incorpora esta nueva capa, ¿cierto?, de infraestructura natural con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, estos tres elementos que les comentaba, las asociaciones locales, los sistemas de alerta temprana y la- las soluciones basadas en la naturaleza, son medidas que están, digamos, a disposición y al alcance, ¿cierto?, de los gobiernos locales para poder participar, involucrarse y desarrollar, de tal manera de poder actuar desde lo local pensando, ¿cierto?, en un problema global. Entonces, hay desde el gran problema que tenemos como planeta, una manera en que los gobiernos locales, las comunidades, podemos ir aportando y enfrentando este tipo de fenómenos asociados, ¿cierto?, al cambio climático, que son fenómenos que se están desarrollando día a día y que desafortunadamente no vienen solos. ¿Ah? Y para terminar, ¿cierto? Vuelvo aquí, también última lámina, y vuelvo al ejemplo inicial, a la bahía de Chañaral que les comenté, ¿cierto?, al principio, que sufrió este gran aluvión el año 2015. Aquí hay un mapa oficial, ¿cierto?, del Servicio de Geología y Minería de Chile, que muestra esa zona roja del área que fue inundada por estos aluviones, ¿ya? Y que llegó hasta, digamos, obviamente hasta el mar y afectó toda esa zona de la bahía de Chañaral, ¿ya? Esa es una zona que fue bastante destruida, digamos, por esta cantidad de lodo, ¿cierto? Y de elementos sólidos que llegaron hasta esa zona, donde habían obviamente edificaciones, viviendas y personas, pero que también coincide, por así decirlo, y tiene que ver también con este concepto de multiamenaza, con una zona muy expuesta al riesgo de tsunami. Ya aquí está el mapa, ¿cierto? La carta de inundación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, en que en Chile define cuáles son las áreas de inundación por tsunami, y la grafica en este tipo de mapas que también coincide, ¿cierto?, con esta misma bahía y que le incorpora eh, el riesgo, ¿cierto?, de enfrentar un desastre asociado a este tipo de amenaza. ¿Ah? Y por último, en el fondo, y para agregar otra más, ¿cierto?, esta zona de Chañaral también es una zona que históricamente ha sido afectada por depósitos, digamos, de relaves mineros, de la industria minera que se realiza más hacia la cordillera, y que hasta el año 90 por lo menos estuvo depositando todos esos materiales, ¿cierto?, en esta misma bahía. Entonces estamos hablando de un lugar, como seguramente hay muchos más, en Ecuador, en varios países, digamos, de Latinoamérica, donde no hay solamente una amenaza, sino que hay varias más. Entonces, estos desastres generalmente son así, son complejos, son múltiples, afectan a las mismas personas en distintas escalas, distintas instancias. Lo importante es que podamos tener esta visión que es multívoca, ¿cierto?, que es simultánea, porque estos desastres no vienen solos, y cuando vienen, no vienen por última vez, se repiten, son recurrentes, son cada vez más complejos, y esa visión, digamos, la que nosotros también queremos aportarle a usted en este diplomado para poder entregarle experiencia y herramientas para poder enfrentarla en cada uno de sus ámbitos. Eso por mi parte, le agradezco mucho la atención y bueno, disponible para preguntas más. Gracias. Vale. Muchas gracias, Víctor. Antes de darle la palabra a Verónica, no sé si entre los asistentes tienen alguna consulta para hacerle a Víctor para puntual sobre su presentación, que fue muy clara, precisa. ¿Ah? Como ven, nosotros, los países más subdesarrollados o en vía de desarrollo, son los que pagamos la cuenta, ¿ah? De la fiesta que se dieron, digamos, de buena forma, ¿ah? En los países más desarrollados. Así que esto es parte y es la razón de ser de este diploma, ¿no? Es como realmente la crisis climática que hoy día vivimos ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Puede ser tan mala como ahora o peor, pero mejor o vuelta atrás no tenemos. O sea, el adaptarse no hay otra alternativa, digamos. Es la única opción en este minuto que tenemos nosotros, más allá de todo el trabajo que hagamos en la parte de mitigación. Que ahí sí que está bien, la contribución ahí sí que es como la medida que mostraba una parte ahí Víctor, un trabajo bien de hormiga eso, ¿no? Porque ahí los que aportan
hay bastante poco compromiso, salvo hoy día, obviamente, la Unión Europea y en los últimos años Estados Unidos. Pero el resto de los grandes actores que uno esperaría que se la jueguen ahí están poco y nada aportando hasta este minuto. Me callo yo, le doy la palabra a Verónica, que nos va a explicar justamente, si no hay preguntas de los asistentes, de dónde nace este proyecto, ¿ah? Cómo llegamos a esta cooperación internacional de los distintos organismos que están detrás, especialmente del PNUD, de la CAF, del Fondo de Adaptación, ¿ah? Adapta Clima, ¿ah? Para justamente capacitar, formar funcionarios públicos en específico, tanto de gobiernos locales, regionales o subnacionales, como dicen en otras partes, o a nivel nacional, pero principalmente de zonas de ciudades costeras, ¿no? De toda América Latina y el Caribe. Así que te dejo a ti, Verónica, para que nos expliques a todos mejor cómo nace este proyecto y después yo retomaré la palabra para contarles a todos cosas más prácticas sobre el diploma. Tienes que desmutearte, por favor, Verónica. La frase del año pasado. Ahí estoy. Ahí sí, perfecto. Ahí ya la estamos viendo, solamente falta agrandarla. ¿Me logran escuchar? Sí, te escuchamos, perfecto. Ah, ok. Si la Porque puedes no sé qué agrandar, pasa, que se nomás, era con el solito. pelón, el botoncito de abajo. Ahí ya, ahí ahora duplica, porque No sé qué está pasa. Ahí. ahí, sí, ahí. Dame un segundito, está pensando. Se pasa solo la presentación. No hago nada, no sé qué está pasando. Hagamos el intento ahí, nuevamente. Si no, déjalo en el otro y lo vas pasando. Entró Gasparín, como dice. Bueno, ahí se ve, en todo caso, Verónica. Si quieres, déjalo ahí para que no se te vuelva loca. Está loca, igual me está muteando y desmuteando solo. Así que si no me escuchan, me avisan porque se me está apagando solo el micrófono. No sé qué pasa, pero bueno. Vale. Entonces vamos avanzando. Como les comentaba Camilo, esta iniciativa del diplomado de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático se enmarca dentro del proyecto Adapta Clima, que es el nombre reducido del proyecto denominado Reduciendo el Riesgo y la Vulnerabilidad Climática en Ciudades Costeras de América Latina y el Caribe. Me presento nuevamente, mi nombre es Verónica Ríos, yo soy coordinadora en Ecuador del proyecto Adapta Clima, que es una iniciativa del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, que se ejecuta, que se implementa a través del Banco de Desarrollo de América Latina y que se ejecuta a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Contarles también que se financia por medio del Fondo de Adaptación. Entonces, AdaptaClima es un proyecto regional cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es reducir la vulnerabilidad ante riesgos climáticos en ciudades costeras. Este proyecto se implementa tanto en Chile como en Ecuador. En Ecuador, en la ciudad de Esmeraldas, que es una ciudad compleja debido a su geomorfología, ubicación geográfica, planificación no controlada, tiene problemas de inundaciones y deslizamientos. Y por otro lado, el proyecto también se implementa en las ciudades de Taltay y Antofagasta, al norte de Chile, que tienen problemas de lodo y de aluviones, debido a que son ciudades que están adyacentes a unas grandes quebradas y que arrastra cuando llueve estos flujos de lodos y aluviones. Estos riesgos climáticos se ven incrementados, exacerbados con el cambio climático. Entonces, aquí quería mostrarles unas fotografías
que nos indican visualmente cómo estas amenazas climáticas impactan a las ciudades piloto del proyecto. Entonces, al lado izquierdo, ustedes ven una fotografía de un fenómeno del Niño que ocurrió en enero de 2016, en donde hubo una gran inundación en la ciudad de Esmeraldas y que afectó de manera especial a la isla Luis Vargas Torres. Vemos hasta dónde ha llegado el nivel del agua. En algunos sitios de la isla subió más de 1.5 metros de altura. E igualmente ha tardado mucho, algunos días, en desaguar esa agua de la inundación. Por otro lado, al lado derecho vemos un aluvión que ocurrió en marzo del 2015 en la ciudad de Taltal. Y vemos cómo arrastra gran presencia de lodo a través de una de las calles principales de la ciudad. Comentarles como algunos datos generales de nuestro proyecto. Nosotros iniciamos nuestra ejecución en enero del 2020. Tenemos 5 años de duración del proyecto y como ya les dije anteriormente, nuestra zona de intervención son las ciudades de Esmeraldas, Antofagasta y Taltal, que son ciudades costeras de América Latina. Los beneficiarios directos de nuestro proyecto son aproximadamente 536,000 personas y tenemos un monto aproximado de inversión de 12.9 millones de dólares. Este proyecto no podría llevarse a cabo sin el apoyo de nuestros socios estratégicos en territorio. Por un lado, tenemos en Ecuador el municipio de Esmeraldas, la prefectura de Esmeraldas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y en Chile, contamos con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, la Dirección Meteorológica de Chile, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y las municipalidades de Antofagasta y de Taltal. Bien, entonces contarles un poco más también del proyecto, qué componentes, qué acciones, qué actividades realizamos. Tenemos 3 ejes importantes, principales, que el uno es la implementación de acciones para aumentar la resiliencia frente al cambio climático. El segundo es el fortalecimiento de las capacidades locales de estas 3 ciudades piloto del proyecto. Y el tercero son las comunidades de práctica. Entonces vamos a ver rápidamente de qué trata cada uno de estos componentes y qué acciones o actividades estamos implementando en cada una de estas. Dentro del componente 1, acciones para aumentar la resiliencia, tenemos 4 resultados específicos. En el resultado 1, el proyecto ha identificado que en ciudades costeras de América Latina no se incorpora o se incorpora muy poco o recién se está incorporando el tema de riesgos climáticos en la planificación local. Es por eso que a través del proyecto hemos elaborado el Plan de Infraestructura Verde para la Ciudad de Esmeraldas, que incorpora esta variable de riesgos climáticos en la planificación territorial y también aporta sostenibilidad ambiental a la ciudad. Por otro lado, estamos actualizando el Plan Maestro de Aguas Lluvias de la ciudad de Antofagasta. Esta actualización también pone este punto de riesgos climáticos, de incorporación de esta variable en el plan, y también se lo está actualizando debido a que el plan actual ya quedó corto porque la ciudad está en constante expansión, ha crecido al norte, al sur, hacia el cerro y necesita ser actualizado. Con respecto al resultado 2, muy similar al resultado 1, vemos que no se considera en el diseño de obras la variable de escenarios de cambio climático, de qué va a pasar a futuro de aquí a unos años, quizás 20, quizás 30, quizás más, y cómo el clima que está cambiando puede afectar las obras, qué aspectos deberíamos considerar en estas obras hidráulicas u otro tipo de infraestructura. Entonces, en el marco del proyecto estamos diseñando y vamos a construir, por un lado, una obra de control de deslizamientos de tierra en Cerro Gatazo, en la ciudad de Esmeraldas, que además de incorporar escenarios de cambio climático, también tiene un componente de infraestructura verde de la que nos hablaba Víctor hace un rato. Y por otro lado, el proyecto también está diseñando y va a construir una obra de control aluvional en la quebrada Bonilla, en Antofagasta. Como resultado 3, le apuntamos al fortalecimiento del monitoreo climático. Si no conocemos el clima,
no podemos tener pronósticos, no podemos tener sistemas de alerta temprana y no podemos alertar a tiempo a la población. Entonces, es por esto que el proyecto le apunta al fortalecimiento del monitoreo en las 3 ciudades piloto. En Esmeraldas estamos repotenciando la red climática de la cuenca media y baja del río Esmeraldas a través de la implementación de 6 estaciones meteorológicas y 2 hidrológicas. Y en Antofagasta y Taltal tenemos un sistema de detección de tormentas y también estamos implementando 3 estaciones meteorológicas. Finalmente, como resultado 4, el proyecto también le apunta a algo importante que habló Víctor, que son los sistemas de alerta temprana, o SATs. En Esmeraldas estamos implementando un SAT contra inundaciones en la isla Luis Vargas Torres, en el sitio, en esta isla de la fotografía que les mostré al inicio. Y también estamos mejorando el SAT contra flujo de lodos en Antofagasta y en Taltal. Como componente 2 tenemos el fortalecimiento de las capacidades locales, tanto a nivel de funcionarios o técnicos de los gobiernos locales como a nivel de la comunidad en general. Entonces aquí tenemos 2 resultados específicos. Como resultado 5 hemos implementado un curso ya de infraestructura verde, un curso introductorio en la infraestructura verde en ciudades costeras, que estamos próximos a sacar una segunda versión a través de una plataforma de PNUD. Y también ahora estamos trabajando con nuestros colegas de la Universidad de Chile en la implementación de un diplomado de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, que Camilo ya les va a hablar un poco más al respecto en pocos minutos. Como resultado 6, hemos elaborado e implementado una estrategia de relacionamiento comunitario, comunicación y educación pública en las 3 ciudades piloto. El objeto es aumentar la conciencia, la sensibilización de la población sobre riesgos climáticos y para que la gente también sepa qué hacer, cómo actuar frente a estos eventos, cómo estar mejor prevenido. En este sentido, hemos desarrollado una serie de mesas con diferentes organizaciones a nivel de organizaciones sociales, pero también unas mesas a nivel de grupo de mujeres, de grupos de jóvenes que trabajan en temas de riesgos climáticos y en temas de sensibilización a estos riesgos. Por otro lado, contarles que el proyecto tiene algo que denominamos iniciativa de narradores. Narradores no es más que una iniciativa que intenta recoger toda esta memoria cultural y todo el conocimiento que tienen los adultos mayores que han vivido eventos extremos en pasado y que queremos comunicarlos quizás a los jóvenes o a las nuevas generaciones que quizás como son muy pequeños aún no han vivido un evento, un evento extremo que lo tengan, que lo recuerden y por eso es importante el poder comunicarlo a través de la iniciativa de narradores. Finalmente, tenemos el componente 3, que son las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica lo que busca es difundir las lecciones y buenas prácticas que se han desarrollado y aprendido a lo largo del proyecto para que puedan ser replicadas en otras ciudades costeras con similares características, pero también con similares problemáticas que las 3 ciudades piloto de nuestro proyecto. Hemos desarrollado ya alguna serie de webinars, tenemos algunos videos promocionales de las actividades que hacemos y estamos próximos a implementar una página web del proyecto en donde vamos a colocar toda la información para que ustedes estén más al tanto de lo que hacemos. Por ahora, contarles que tenemos las redes sociales que ya empezaron a funcionar hace poco, Twitter y Facebook, y ahí ustedes también pueden seguir al proyecto, seguir las diferentes actividades y también aportar con sus puntos de vista. Claro que sí. Entonces, eso era un poco lo que yo les quería contar y ahora sí le doy paso a Camilo para que les hable más acerca del diploma. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Verónica. Muy claro también y felicitaciones por todo lo que están haciendo en estas 3 ciudades. Jorge, si puedes dejar de compartir, Verónica, para compartir. Ahí. Perfecto. Como les señalaba, bueno, este diploma se ubica dentro del Departamento de Economía, que son la parte de educación continua del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por eso es esta sigla que ven ahí arriba, que es UEconomía.
¿no? Yo soy también de la U de Chile, pero eso aparte, esto es U de Economía nomás, ¿no? No tiene que ver con el fútbol. Este diploma, como ven, hemos visto el nombre y que lo provoca, ¿no? Por este, como les señalaba anteriormente, esta necesidad de, de enfrentar esta realidad, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de esto es dotar justamente de todos estos conceptos básicos, que se entienda primero el cambio climático, que entendamos los distintos acuerdos que se han suscrito, ¿no? En 2015 el mundo, como digo yo, se puso rojo y suscribió 3 acuerdos muy relevantes: el Acuerdo de París, el Marco de Sendai y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, eso ya nos va a dar un marco inicial de todo lo que se ha estado haciendo estos años, más allá del objetivo de mitigación, que es el carbono neutral al 2050, pero sobre todo es el corazón de este diploma, que es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Como decía, el público objetivo, lo pueden leer ahí, son los funcionarios públicos, de los gobiernos locales, regionales o a nivel nacional, pero de ciudades costeras de nuestro continente o de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Ahí está, lamentablemente lo pusieron en inglés, LAC, es ALZ, estamos en español. Así que eso es para que, si bien obviamente vamos a priorizar a los funcionarios de estas 3 ciudades, ¿ah? Ellos tienen un bonus track, ¿ah? Al igual como lo tiene el tema paritario, ¿ah? Así que aquí no va a haber ni muchos hombres ni muchas mujeres, ¿ah? Y eso se va a cuidar, como también se va a privilegiar también la participación, obviamente, de los pueblos indígenas, ¿sí? De existir funcionarios con esa característica. La otra, por favor, Jorge. El programa se presenta el diploma en 4 módulos principales. Como decía, la primera parte, el marco más conceptual para entender esto, y por eso vamos a ver después por el cuerpo docente que nos va a acompañar en este diploma, que es de excelente nivel. Después vamos a pasar más a la acción climática, tanto para mitigación, que no lo vamos a dejar de ver, pero principalmente centrado en adaptación, para pasar después al módulo 3, que es entender, comprender distintas estrategias para reducir el riesgo de desastre, cómo gestionamos todo esto, cómo le damos gobernanza, cómo nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Porque las amenazas están. El objetivo es que esas amenazas no se transformen en desastres, ¿no? Entonces, como ello está ahí, eso vamos a ver, y de ahí vamos a ver que no solamente estos también no son solo problemas, ¿ah? También son oportunidades que nos plantea el cambio climático. Entonces, y eso también vamos a ir viendo experiencias de otros municipios, tanto en la región como fuera de la región, que podamos replicar en nuestros países. Y finalmente ahí, obviamente, todo esto va a ser evaluado a los alumnos. Y finalmente también se les va a pedir a todos ellos hacer un trabajo en grupo para ver proyectos concretos, porque también se les va a enseñar a presentar, evaluar proyectos, cómo se hacen estos temas para que sea lo más viable posible, también los distintos, que se llaman los KPI, los distintos indicadores para poder monitorear también lo que uno quiere implementar. Eso es un poco, es un curso, si ustedes suman ahí, de 81 horas, ¿ah? En total, más unas 20 horas de trabajo personal. Tiene que ver principalmente con la última parte del curso que les señalaba, que es para preparar estos trabajos. La otra, por favor, Jorge. Ahí ven el cuerpo docente que nos va a acompañar. Tenemos doctores como profesor Santibáñez, que es de la Facultad de Agronomía, solamente de la Universidad de Chile, que es para mí por lo menos la primera persona que vi realmente el cambio climático puesto en un mapa, ¿ah? Que es cuando uno empieza como a tomarle más sentido, y esto fue hace bastantes años atrás, estamos hablando de unos 20, 30 años atrás, que uno empieza a darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y cuando empieza a cambiar esta realidad, entonces eso es quien mejor puede explicar. También está Rocío, Magdalena, Claudio. Rocío y Claudio también son doctores, uno en políticas públicas, otro es Magdalena, hoy día también se desempeña en la encargada en el MIMBU, de todo el área de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, más allá de ser comunicadora y experta, la única
experto que yo conozco en Chile con un magíster en la Universidad de Manchester en estas materias. Y Rocío, que es geógrafa, también nos ayuda con esto, el trabajar en mapas georreferenciados, los GIF, para ver los problemas que se pueden enfrentar. La otra, por favor. También va a estar Víctor, que ya nos presentó antes, ya nos lo volveremos a presentar como arquitecto. Verónica Fuentes, que es también ingeniero comercial y doctora en estudio de desarrollo. Mauro Arias, que es médico veterinario y también magíster en economía agraria, con quien también trabajamos en conjunto en el Ministerio de Cultura en el área de darle gobernanza a la gestión de riesgos de desastres en este sector tan expuesto al cambio climático, así como lo pueden vivir otras actividades productivas de estas ciudades costeras, como es obviamente la pesca en particular. Así que tenemos mucho ahí en común y ya vamos a ver cómo dentro de esta adaptación no solamente ya están las medidas basadas en la naturaleza que planteaba, los sistemas de alerta temprana, también todo lo que tiene que ver con la transferencia de riesgos, ¿no? Que dentro de las estrategias que nosotros debiésemos implementar hay una parte de los riesgos, de las amenazas que uno siempre tiene que aceptar, otra parte que la va a tratar de reducir, de mitigar, y otra parte sí o sí la tiene que transferir. Si uno, y es parte de vivir en comunidad, si uno todo lo acepta uno, es como en salud. Uno puede quizás financiarse un resfrío, pero una operación en la rodilla, una apendicitis, ni hablar de una enfermedad catastrófica, eso imposible hacerlo de forma individual. La otra, por favor. Aquí les dejo este código QR, ahí pueden sacarle su fotito, lo va a llevar para obtener más información de todo el diploma, van a ver en detalle el programa. Como se señala ahí, el inicio del programa es el 24 de mayo, pero se puede postular solamente hasta el 29 de abril, ¿ya? Así que por favor no lo dejen pasar, les reitero, esto es totalmente gratuito, esto ya se financia gracias a estos organismos internacionales que se muestran nuevamente abajo, no se lo voy a repetir, así que totalmente invitados. Lo otro, para que sepan el horario de los cursos, esto se va a desarrollar los martes y jueves de 4 a 7, horario chileno. Si lo vemos en Ecuador, es una hora menos, de 3 a 6. Así que y ahí ustedes lo pueden adaptar al horario, al uso horario de cada uno de sus países. El único requisito es que sean funcionarios públicos de cualquiera de estos niveles que decíamos y que sean de una ciudad costera, ¿ya? Así que sean todos bienvenidos, quedan totalmente invitados. Así que no se olviden, ahí pueden, como decía en ese código QR, obtener más información. También lo estamos presentando en las redes sociales, principalmente en LinkedIn, si quieren. Pero no dejen pasar, hasta el 29 de abril se puede postular, ¿no? No después. Así que, y lo otro, que los cupos son hasta 80 cupos, ¿no? Los que hay. Así que, pero esa es la gracia también de usar la tecnología, ¿no? Quizá 80 en una sala sería imposible, pero con esta plataforma se puede y hemos hecho cursos hasta de 100 alumnos y se puede trabajar bastante bien, ¿no? Incluso sumando bastante y propiciando sinergias bastante interesantes entre todos los alumnos y alumnas que pertenezcan a distintas realidades, digámoslo así. Así que muchas gracias. Les reitero agradecimiento a Verónica, también a Víctor y a todo el equipo de Economía de la FEN por estar esta tarde-noche aquí de Chile ya y a todos los asistentes. Les reitero esta invitación a que nos acompañen en este diploma. Así que muchas gracias, que tengan una buena velada, que puedan ya descansar. Así que mañana será otro Muchas largo día. gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos, todas. Muchas Hasta gracias, Chao, Mauro. luego. chao. Nos vemos pronto en las clases. Nos veremos pronto, así es.